cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Muy buenos días, queridos hermanos, amigos que nos acompañan en esta transmisión en vivo de la Iglesia Bíblica El Molino. Hoy, este domingo, queremos compartir desde nuestras casas esta celebración, este memorial que el Señor dejó instituido para su iglesia, la Cena del Señor. Compartir desde nuestras casas. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 18, versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y hermanos, desde nuestras casas vamos a compartir este memorial, preparándonos con nuestro jugo, nuestro pan, símbolos del cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo, una vez entregado en aquella cruz para pagar todos nuestros pecados. ¿Quiénes podemos participar de esto? Aquellos que hemos reconocido en el sacrificio de Cristo nuestra salvación, que es suficiente para el perdón de todos nuestros pecados, y saber que a través de ese sacrificio único y perfecto, hecho una vez y para siempre, todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, han sido perdonados. Y tenemos esa confianza y esa seguridad y la esperanza de su venida, como la Escritura también así nos lo dice. Quiero invitarle a que abra su Biblia en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, y vamos a leer el texto bíblico en lo que fue esa última Pascua. Justo la última Pascua que el Señor Jesucristo celebró, compartió con aquellos, con sus discípulos, apóstoles, pero que significó también la primera cena del Señor por el significado que Él le dio para ser un memorial a todos aquellos que hemos confiado en Él como nuestro suficiente Salvador. Y dice así la palabra de Dios. Lucas capítulo 22, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparada allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Queridos hermanos, hoy estamos celebrando este memorial. Hemos estado estudiando a la luz de las enseñanzas del pastor Manuel sobre lo que significa los nombres de Dios en medio de este tiempo. Y recapitulando un poco ahí eso, la última enseñanza nos habla de un Dios proveedor, de Jehová Jireh, el Dios proveedor. Y con la escena y haciendo memoria de aquella escena de Abraham con su hijo Isaac, en aquel momento que su vida iba a ser sacrificada por petición de Dios de Abraham, Dios perdonó y lo detuvo de hacer eso, pero al mismo tiempo se proveyó de un carnero, de una ofrenda para el sacrificio. De igual manera, el Dios grande que tenemos, el Dios creador,
creador, el cual es ese nombre que encontramos desde el inicio de la escritura, el cual por ser un nombre que son unas consonantes y que tal vez la mejor traducción, como bien nos las han enseñado a lo largo de estas últimas reuniones, es un tetragramatón de puras consonantes, Y, H, W, H, y que la traducción tal vez más es Yahvé o Yahweh, ese Dios creador, que también es el Señor de nuestra vida, y ese Adonai en el cual lo hemos estado viendo. Y no solo eso, es el Dios altísimo que también nos ha provisto de esa salvación, el Yom. Y esos nombres resumen lo grande de su amor, de su misericordia para con cada uno de nosotros, que hoy podemos tener esa seguridad de salvación, esa seguridad de vida eterna por el sacrificio de su Hijo, por Jehová Jireh, que proveyó de su Hijo, de la ofrenda perfecta, única y suficiente para el perdón de nuestros pecados. Un Dios grande, un Dios creador, un Dios todopoderoso, un Dios Señor, el Dios altísimo, el proveedor. Así es nuestro Dios, así es su amor y su misericordia. Y desde nuestras casas, ahí en el lugar, con esos elementos que tenemos que tener ahí, recordando y haciendo memoria de que Él es todo suficiente para poder darnos esa salvación, que no es por nuestros méritos o por las cosas que hagamos que vamos a poder alcanzar la salvación y el regalo de la vida eterna, sino depositando nuestra fe en el sacrificio de Cristo, la ofrenda perfecta, la ofrenda necesaria, la ofrenda suficiente. Mis queridos hermanos, vamos a compartir y ahí tener esos elementos que tenemos. Nos acompañarán en las oraciones el hermano Onésimo, que orará por el pan, que representa el cuerpo del Señor. Y ahí vamos a disponernos en este momento a repartir los elementos que tenemos. Primeramente el pan, a tomarlo en nuestras manos, a recordar que el Señor Jesucristo fue el que tomó nuestro lugar y que en esa cruz fue martirizado, golpeado, lapidado, insultado, pero que ese lugar lo ocupábamos cada uno de nosotros. Damos gracias entonces y vamos en este momento a poder tomar esos elementos. Y quiero rápidamente solo leer para ustedes, previo a la gratitud de este momento. Dice en primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a tomar el pan y vamos a dar gracias por ese pan. Hermano Onésimo. Oremos. Amantísimo Padre que está en gloria, santificado sea su nombre. Gracias, Señor, por hace más de 2000 años usted dio a su único hijo como ofrenda grata, Señor, como un sacrificio suficiente, único, Señor, en el cual su cuerpo fue torturado, azotado, molido, crucificado, Padre. Señor, pero fue enterrado, Señor, y no se quedó ahí, sino que al tercer día resucitó, Padre. Y hoy podemos glorificar, Señor, esa gratitud suya, Señor, Padre, porque a través de ese sacrificio, el pecado de la humanidad fue clavado ahí, Señor, en ese momento, Padre, pero todo el que crea, Señor, que ese sacrificio es único y suficiente, Padre, y ese momento lo estamos recordando ahorita, Señor, Padre, y por eso le agradecemos y pedimos, Señor, que nos continúe fortaleciendo como su cuerpo, como su iglesia, como su templo, Señor, para continuar llevando ese mensaje de salvación, Señor, a los necesitados, Padre, que en estos momentos vemos, Señor, cuánta necesidad hay, Señor, y cómo está sufriendo su iglesia en general también, Señor, pero confiando en esas promesas, Padre, que usted vendrá pronto por su iglesia. Padre, gracias. Gracias por esta oportunidad, Señor, y gracias por ese sacrificio, el cual nos dio vida y vida eterna. Oramos en el santo nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Podemos comer.
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a tomar ese jugo que representa la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo el Salvador. Nos dirige en oración el hermano Hermes. Padre que está en la gloria, Señor, le damos gracias esta mañana por recordar una vez más, Señor, ese sacrificio perfecto hecho en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo, para darnos esa salvación tan grande, Señor, que hoy nos motiva a seguir adelante, Señor. Aún en medio de las dificultades que esta vida nos presente, Señor, el motivo de haber sido rescatados, de haber sido liberados, de haber sido redimidos del pecado, Señor, eso nos impulsa, Señor, a seguir adelante, Padre, aún en medio de las dificultades que tengamos que enfrentar. Gracias, Señor, por haber dado el ejemplo de que aún en medio del sufrimiento que usted tuvo, Señor, en la cruz del Calvario, en medio de ese derramamiento de sangre, Padre, que hizo por nosotros, Padre, eso nos motiva a seguir adelante. Gracias, Padre, por esa sangre derramada. Gracias, Señor, porque no lo merecíamos, pero su gran amor lo motivó a usted para rescatarnos, Señor, del pecado. Gracias, Señor, infinitas, gracias eternas por habernos rescatado, Señor, del pecado. Ayúdenos hoy, Señor, a ser agradecidos y a ser hombres y mujeres fuertes y valientes, que en medio de las dificultades podamos siempre salir adelante, Señor, teniendo nuestros ojos puestos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, de nuestra salvación. Gracias, Padre. Gracias infinitas por esa sangre derramada. Hoy la recordamos una vez más y siempre la recordaremos, Señor, porque por ella es que hemos sido nosotros perdonados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos beber. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque a través de estas circunstancias, Señor, ahí en nuestras casas, en nuestros hogares, Señor, con nuestra familia, podemos hacer memoria, Señor, de este recordatorio, de este mandato que tú dejaste a tu iglesia. Con la seguridad, Señor, con la esperanza, con la confianza de que tú vienes pronto, Señor. Padre, y que nos ayudarás cada día, Padre, a poder vivir para honrarte y glorificarte. Alabado sea tu nombre siempre. Amén. Gracias. Hoy estamos con el tema Los nombres de Dios, una respuesta para la pandemia. Nombres de Dios, una respuesta para la pandemia. Los nombres de Dios primero nos revelan quién es Él. Y por eso vimos ahí básicamente 3 nombres. Podríamos haber visto muchos más, pero me enfoqué en 3 nombres porque creo que son los que enfatizan el lugar que Dios debe tener. El yo soy, el eterno yo soy de Éxodo 3:14. Luego también vimos a Adonai, de Adón, el rey, el señor, el amo, el que gobierna. Y luego vimos el Elyon, es el Altísimo, el que está por encima de todo. Nada hay que esté ni tan siquiera a sus pies, nada, absolutamente nada, ni nadie. Como dijo Nabucodonosor en Daniel 4, dice en algún momento, mi razón me fue devuelta. Y Nabucodonosor era el dios de la tierra en ese entonces, era el gran emperador del imperio de Babilonia. Dice, y alcé mis ojos al cielo y entendí que el Altísimo, el Elyon, tiene toda la autoridad. Y aún yo, dice Nabucodonosor, estoy bajo su autoridad. Y no hay nadie que esté en el universo ni a los pies de Dios. Yo enfaticé esto, hermanos, porque muchas personas quieren tener a Dios como su proveedor, como su sanador, como su ayudador, como esto, como lo otro, como aquí, como allá, pero no lo quieren como el Adón, como el amo, como el rey y señor de sus vidas. Y quiero decirte, y esto te lo enfatizo en este momento, hay 2 gracias en Dios, ¿ok?
Y ese es mi punto de vista. Claro, es una gracia, pero se manifiesta de dos formas. Uno, una gracia general. Por ejemplo, hasta los ateos y aquellas personas que niegan rotundamente la existencia de Dios, tienen las bendiciones de Dios. Eso es gracia. Dice Santiago que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Cae su lluvia sobre buenos y malos. Dios da comida a buenos y malos. Esa es gracia de Dios, una gracia para todo el mundo. Dios nos provee ropa. Hay gente que es atea, que es impía, que es lo peor que usted puede pensar, pero comen todos los días, se visten bien, viven en buenas casas, andan en buenos carros, hacen viajes. Eso es gracia de Dios. Pero está la gracia salvadora, y es aquella que nosotros hemos conocido, en la cual hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y nos prepara para la eternidad. Nos prepara para la eternidad. Por tanto, Dios quiere ser el Señor de tu vida, que conozcas esa gracia salvadora, que le entregues tu corazón a Cristo. Si Dios es bueno con todo mundo, el amor de Dios es para todos, no lo dudamos. Pero Él te quiere salvar y Él quiere ser el Señor de tu vida. Y de eso vamos a hablar al final de este estudio. Luego tenemos en segundo lugar los nombres de Dios que revelan cómo Dios se relaciona con el ser humano. Fíjate, primero es cómo Dios es. ¿Quién es Él? El Adón, el Amo, el Elyon, el Altísimo, el que está por encima de todo. El eterno yo soy, el que existe por sí mismo, sin necesidad de nada ni de nadie. Pero luego están estos nombres de Dios que se relacionan con el hombre. La relación de Dios con el ser humano. Primer nombre que vimos, Jehová Jireh. Él es el proveedor. Él es el que nos da todo, hermanos. Yo no estoy diciendo que no tenemos que esforzarnos, que trabajar. Yo trabajo también. Imagínense ustedes que yo viniera aquí, me parara frente a ustedes con un irrespeto total, sin estudiar la palabra. Y que anduviera aquí inventando y diciendo tonterías porque no quiero dedicar tiempo a estudiar horas. Primero a orar para que esa luz del Espíritu llegue, y segundo a alimentar a ustedes con la palabra, como dice Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 4:1, que prediques la palabra. Y predicar la palabra no es abrir un texto, leerlo y empezar a hablar tonteras, es explicar ese texto, es exponer el texto, es aclarar el texto. Y hoy, por ejemplo, vamos a ver algunos textos que son un poco complicados y que personas que no les gusta estudiar la Biblia, los leen, los agarran y empiezan a decir cosas que en vez de traer edificación, producen frustración. Recuerdo hace muchos años, yo estaba comenzando esta cuestión del pastorado y fui a visitar a una hermana y su esposo tenía cáncer. Y comenzamos a orar. Y hermano, yo les digo una cosa, si hay algo que yo quiero o yo quisiera, es tener ese don de ir y poner mis manos sobre los enfermos y decirle, levántate y que todos se sanaran. ¿Cómo no quisiera yo ir ahorita donde están todos mis hermanos enfermos y poner mis manos y decirle, levántese y que todos saltaran y se levantaran? Pero tristemente eso no es posible. Y comenzamos a orar por este hermano y comenzamos a orar. Él tenía un cáncer en el estómago. Y recuerdo que cada día que yo iba, miraba que aquel hombre iba deteriorándose y deteriorándose y deteriorándose. Y un día me senté con su esposa y sus hijas, solo tenía hijas, y le digo, hermana, yo le quiero hacer una pregunta con mucha pena, que por favor disculpe, pero ¿está usted preparada para la partida de su esposo? Y me dice, mi esposo no se va a morir. Y a mí me sorprendió, hermanos, porque yo miraba que aquel hombre cada día se iba deteriorando su salud. Y entonces le digo yo, ¿por qué dice eso, hermana? Me dice, porque ya fulano de tal vinieron de tal iglesia y dieron palabra de que mi esposo no se va a morir,
de que Dios lo va a levantar. Y mi fe no tiene que ser perturbada. Y Dios me lo va a levantar y no se va a morir. Ay, hermanos, qué triste es escuchar situaciones de esas y ver situaciones de esas. Yo seguí visitándole y le dije, hermana, mire, yo no quiero realmente dañar su fe ni causarle problemas, pero lo que yo estoy viendo no es lo que están diciendo. No, me dice, pero mi fe es firme y ya dieron palabra y ya el profeta dijo y este habló y mi esposo se va a levantar. Le digo, bueno, está bien, vamos a seguir orando. Y Dios es poderoso, le digo, si Dios lo quiere sanar, lo va a sanar. Seguí visitándole y yo miraba que no. Un domingo en la tarde, después del tiempo del culto, fuimos a almorzar y después fui a su casa como a las 3 de la tarde y estaba boqueando. Lo tomé, me senté, me lo puse en las piernas y comencé a orar. Le puse mi mano así sosteniendo su cabeza, mi mano derecha en su pecho y me puse a orar. Y ahí expiró en mis piernas. Ahí en mis brazos murió. Aquella hermana no tenía nada, ni ropa para ponerle, porque falsos profetas llegaron a engañarle, a mentirle, a darle una palabra falsa. La Biblia dice que si un profeta da una palabra y esa palabra no se cumple, no es culpa de Dios, es que ese es un falso profeta. ¿Y qué pasó, mis hermanos? Murió. La muerte, hermanos, es real. Y de eso quiero que hablemos hoy en este segundo nombre de Dios. Yo quiero que por favor vaya conmigo a Éxodo capítulo 15 ahora. Busque conmigo Éxodo capítulo 15. Aquí se da una historia muy interesante, mis queridos hermanos. Los hebreos ya salieron de Egipto, 10 plagas que Dios mandó, y vinieron al mar. Pasaron el mar. ¿Se acuerdan ustedes? Dios hizo ese portentoso milagro de abrir el mar. Los hebreos pasaron como por tierra seca, dice la Escritura. Y cuando hubieron pasado al otro lado, entonces caminaron en el desierto 3 días y no encontraron agua. ¿Sabe usted lo que es andar 3 días en el desierto y no tener agua para beber? No tener agua para bañarse, para refrescarse, para lavar la ropa. No había agua. Llegaron a un lugar y las aguas de aquel lugar eran amargas. Y entonces Dios le muestra a Moisés un árbol, y estoy leyendo ahora en el versículo número, déjeme ver, versículo número 26. Busque conmigo Éxodo capítulo 15, voy a leer el 25. Y Moisés clamó a Jehová, porque no había agua. ¿Sabe usted lo que es andar 3 millones de personas con usted y que no puedan tomar agua y que no puedan lavarse, bañarse y lavar sus trapos o su ropa o sus cosas? Es un caos, es un peligro de contaminación. Versículo 25, estoy leyendo Éxodo 15, 25. Y Moisés clamó a Jehová, claro, estaba preocupado el hombre. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron, o sea, se sanaron y se volvieron agua potable, agua para poder beber y para poder bañarse y hacerlo como uso diario. Mire cómo dice el versículo 25. Y ahí les dio estatutos, ordenanzas, y ahí los probó. Versículo 26. Y dijo Dios a Moisés, al pueblo de Israel: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, escuche esto: ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Aquí está el segundo nombre de Dios. Y quiero decirles una cosa. En el libro de Génesis que vimos nosotros, en el capítulo 22, cuando Abraham va con su hijo y va a matarlo, y Dios le detiene la mano y le dice: no lo mates, ya sé que me amas y que
nada es tan importante para ti como yo. No mates a tu hijo. Ya lo entiendo eso. Ya lo probé, dice Dios. Y dice, y volteó a ver y había un carnero cuyos cuernos estaban trabados, y fue Abraham, lo agarró y lo mató. Y dijo, Jehová Jireh. ¿Sabe quién dijo eso? Eso no lo dijo Dios. Eso lo dijo Abraham. Pero aquí no es Moisés el que dice esto, es Dios. En otras palabras, este es el primer nombre que Dios se pone a sí mismo en relación con el hombre. Jehová Rafa. Yo soy Jehová tu sanador. Jehová Rafa. R-A-P-H-A. Quiere decir, yo soy Jehová tu sanador. Ahora, ¿cuál es el punto aquí, hermanos? Claro, esta declaración es sumamente interesante. Es una declaración esperanzadora. Es una declaración que nos llena de ánimo, nos fortalece, nos da esperanza, gozo y paz. Saber que Jehová es mi sanador. Pero ¿cuál es el punto, hermanos? Si nosotros sacamos, escuche bien esto que voy a explicarle ahorita. Preste atención, por favor. Si usted y yo sacamos este versículo, Éxodo 15, 26, del contexto general de la Biblia, y usted solamente se concentra en este versículo, yo soy Jehová tu sanador, entonces usted puede llegar a frustrarse. Esto puede traer, hermano, desánimo más bien. Esto puede traer frustración, dolor y hasta apostasía. Negación de la fe. Porque si Dios dijo en Éxodo 15, 26, yo soy Jehová tu sanador, ¿por qué se murió mi esposo? ¿Por qué se murió mi hijo? ¿Por qué se murió mi esposa? ¿Por qué se murió este consiervo amado ayer? Y no es que Jehová es nuestro sanador. Por tanto, entonces, hermano, quiero que por favor esté concentrado en lo que vamos a estudiar hoy. Porque tenemos que analizar entonces este versículo, así como Isaías 53 también, que es otro pasaje que oigo que se aplica a diestro y siniestro. Él llevó nuestras enfermedades. Él sanó nuestras enfermedades. Ahora, ¿lo dice Isaías 53? Claro que lo dice. El problema no es si lo dice o no lo dice. La Biblia dice, Éxodo 15, 26, Dios dijo, yo soy Jehová tu sanador. En Isaías 53 dice que Cristo o el Cordero de Dios llevó nuestras enfermedades también. Y entonces el problema no es si lo dice o no, pero sí lo dice. El problema es la aplicación, la interpretación y la aplicación que le damos a estos textos. Y a veces, hermano, esto se sale del contexto. Y por eso quiero que usted detenidamente me siga o siga lo que Dios quiere decirle en esta hora. En primer lugar, hermanos, hay un contexto. ¿Sabe usted cuántos contextos hay aquí en este libro para poder llegar a un pasaje, a un versículo? 10 contextos. Se lo voy a poner así. 10 contextos. Y el primero de ellos se llama el contexto de la Biblia. ¿Sabe lo que significa eso, mi hermano? Que desde esta etapa hasta esta etapa, este libro es una unidad. ¿Sabe lo que eso significa? Eso significa, mi hermano, que todo está coherentemente relacionado aquí en este libro. Por eso el primer contexto que usted y yo vamos a ver, o el contexto que vamos a ver ahora, es el contexto de la Biblia. Y aquí hay un principio, mi hermano, que se llama analogía de la fe. Escríbalo, por favor, que no se le olvide. En la Biblia, como contexto general, hay un principio que se llama analogía de la fe. Ahora, ¿qué quiere decir eso de analogía de la fe entonces?
Eso quiere decir que ningún pasaje de la Biblia, que ningún texto de la Biblia, ningún versículo de la Biblia se contradice con los demás, sino que todo en la Biblia se complementa. Ningún versículo, ningún texto, ningún pasaje se contradice, sino que se complementan. Por tanto, yo no puedo agarrar ese pasaje que está en el libro de Éxodo 15:26 y decir, Dios dijo, yo soy Jehová tu sanador y no me voy a morir y yo no voy a pasar y aquí voy a estar. No puedo. Porque no solo ese texto está en la Biblia. Hay un libro completo que se llama La Palabra de Dios. Por tanto, ese texto tengo que estudiarlo a la luz de todo esto. ¿Sabe cómo se llama eso? El contexto de la Biblia y la analogía de la fe. Isaías 53, ¿está en la Biblia? Claro que está en la Biblia. Pero no solo es Isaías 53. Hay 66 libros acá. Por tanto, cada pasaje de la Escritura tengo que entenderlo a la luz de todo el contexto de la Biblia. Por tanto, debemos de ver todo esto como la revelación de Dios completa para nosotros. No podemos interpretar este pasaje de Éxodo 15:26 y de Isaías 53, que vamos a ver un poquito más adelante, independiente, solos, como que si solo eso existiera en la Biblia. Quedarnos solo con eso. ¿Por qué? Porque va a causarnos frustración. Yo le hago una pregunta. ¿Yo quisiera que se muriera mi familia? No. Mire, mi papá tiene 91 años, mi mamá tiene 87, ya va a cumplir 88. Pero yo no quiero que mis viejos se me vayan. Yo los quiero mucho. No quiero que se vayan. Yo no quiero que nadie, mis hermanos queridos de la iglesia, no quiero que nadie se me muera. Pero no lo puedo evitar. Por tanto, sacar esos pasajes del contexto y decir, Jehová es tu sanador. Y que Dios dijo, yo soy Jehová tu sanador, Jehová Rafa. Y no interpretarlo a la luz de toda la Biblia, nos va a causar muchos problemas. Hay gente que va a campañas que le ofrecen sanidad, que viene el sanador, el profeta, el apóstol o quien sea, y que te va a sanar, y la gente entra con una gran fe, con una gran esperanza, y salen frustrados. Porque no es así como Dios funciona, mis hermanos. No es así. Si nosotros tuviéramos ese don y tuviéramos toda esta capacidad de sanar de esa forma, no necesitaría yo ir a un estadio a hacer una campaña y decirle, mira, ¿quieres sanarte? Voy a estar 2 días allí en el Estadio Nacional, ven y ahí te voy a sanar. Si yo tengo esa capacidad, ¿por qué no me voy al hospital de escuela y empiezo a poner en las manos y que se levante todo el mundo y que se vaya a su casa? Cristo no hizo eso. Cristo no llegó allá y le dijo a Pedro y a Juan y a Jacobo, miren, váyanse a Samaria y avísenles que voy a estar 2 días ahí y que traigan sus enfermos allá al estadio de Samaria y ahí los voy a sanar. No, Cristo no hizo eso. Iba caminando por las calles y apareció un enfermo y se postraba o no se postraba y el Señor lo sanaba. Los apóstoles, Pablo nunca mandó a decirle allá a los de Corinto, hey, aparten el estadio de Corinto, ahí donde se llevan a cabo los juegos sísmicos, porque vamos a hacer una campaña de sanidad y que solo esos 2 días voy a poder sanar. No, no es así. Estudie la Biblia, mi hermano, por favor. Eso más bien causa frustración. Mucha gente sale de ahí y dice, mire que aquel se sanó y a mí no me sanó. Y hay que ver si aquel se sanó. Dios no trabaja así. Y por eso es delicado tocarlo, hermano. Yo quiero que tú lo mires, como yo te dije, a la luz de todo el contexto de la Biblia. Entonces vamos a atacar este tema desde un amplio espectro. Y quiero que al final, espero quedar claro y que tú y yo entendamos esto para no entrar en frustración. Primero, la causa de la enfermedad y de la muerte. Primera cosa, ¿por qué el hombre enferma y muere? Y
aún a veces sin enfermar, pero nos morimos. Un accidente, cualquier cosa, y nos vamos. El hermano Carlos Artica, como que el Espíritu Santo nos tenía en sintonía esta mañana, leyó el Salmo 90. La Biblia dice, y lo vimos ahí, todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. ¿Sabe usted cuánto dura un pensamiento? Son brevísimos. Y dice, los años del hombre son 70. Y los más robustos llegan a los 80. Con todo, aún llegando a 80 o 90 o 100, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Sabe lo que es volar ahí? Morimos. Morimos. ¿Cuál es la causa, hermano, de la enfermedad y de la muerte? Quiero que vayas conmigo a Génesis 2 entonces. Mire conmigo, empecemos ahí. Génesis capítulo 2. Leo la palabra de Dios. Dice así, versículo número 16 y 17. Busca la escritura. Génesis 2, 16 y 17. Dios creó al hombre, lo puso en el huerto y le dijo esta palabra. Leo para ti. Génesis 2, 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y qué pasó? El hombre comió. Decidió darle la espalda a Dios. ¿Y qué pasó? Se volvió pecador. Ahora mire lo que dice en el capítulo 3 ahora. Dios llega al huerto, llama al hombre y le dice, hombre, ¿dónde estás tú? Y el hombre le dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y Dios le dice, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre le dice, sí. Pero no le dijo, sí, yo tuve la culpa. La mujer que me diste, esta es la culpable. Y desde ahí empiezan los conflictos familiares entre el hombre y su mujer, a causa del pecado. Pero mire usted lo que dice. Dios maldijo al hombre, a la mujer, a la tierra, a la serpiente, todo lo que hizo ahí. Pero mire cómo termina el capítulo 3. Busque conmigo Génesis, por favor. Mire el capítulo 3 conmigo. Dice, versículo número 22. Mire lo que dice. Y dijo Jehová Dios, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Esta viva para siempre, hermano, no es en la eternidad, es vivir para siempre aquí, con este cuerpo en esta tierra. Versículo número 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Entiende lo que dice ahí? El hombre se volvió pecador, rompió su relación con Dios. Y yo quiero decirle a todos los que me están viendo, que no han recibido a Cristo como su Salvador personal, amigo mío, el problema más serio que nosotros tenemos se llama pecado. No es la salud, no es el COVID, no es el problema económico, la depresión económica, es el pecado. Y el pecado está aquí en el corazón, no está en el ambiente ni está en la sociedad, está aquí adentro. Y el hombre a partir de este momento quedó fracturado, quebrado en su relación con Dios, sin relación con Dios. Por tanto, ¿se acuerdan lo que Dios le dijo al hombre en Génesis? Ahí en el pasaje que leímos, 2:16, 17. No comas de este árbol porque el día que lo haga vas a morir. Y fíjense que Adán comió, pero no murió físicamente en ese momento. Murió espiritualmente, quedó separado eternamente de Dios. ¿Y qué pasó? Dios dice,
ahí está el árbol de la vida. Y puede ser que este hombre vaya y coma, y al comer de este árbol va a vivir para siempre con este cuerpo aquí en esta tierra. ¿Y sabe qué dijo Dios? No puedo permitir eso. No puedo permitir eso. Y protegió el árbol de la vida. Eso quiere decir de que Dios, escuche bien esto, mi hermano, no está interesado en sanarnos a todos para siempre. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 5 ahora. Busque conmigo Romanos 5. Mire lo que dice la Santa Escritura. Romanos, capítulo 5. Voy a leerle 2 versículos en este libro de Romanos. Romanos, capítulo 5. El verso 12 dice así. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y luego, ¿qué dice? Y por el pecado la muerte. Ahora ya se da cuenta, hermano, cuál es la causa de la enfermedad y de la muerte en el ser humano. Es el pecado, que no solamente nos mata físicamente, sino también nos separa de Dios eternamente. El pecado es la causa fundamental y única de la enfermedad y de la muerte. Versículo número 12, estamos en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y Romanos 6:23, que es un versículo sumamente conocido, ¿qué dice? Porque la paga del pecado es la muerte. Y aquí la muerte no solamente es la tumba, esa es la primera, y luego la separación eterna de Dios. ¿Y qué dice? La paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y vaya conmigo allá adelantito a 1 Corintios 15, por favor. Mire conmigo 1 Corintios, capítulo 15. Leo la palabra de Dios. 1 Corintios 15, versículo 21 y 22. 1 Corintios 15, 21. Mire cómo dice, por favor. Porque por cuanto, estoy leyendo 1 Corintios capítulo 15, versículo 21, dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, otra vez, por un hombre entra la muerte aquí. ¿Por qué entra el pecado por este hombre? ¿Quién es este hombre? Adán. Y luego, ¿qué dice? Mira el versículo 21. También por un hombre la resurrección de los muertos. Versículo número 22. Porque así como en Adán todos mueren. Todos vamos a morir como él murió. Todos, absolutamente todos. Entonces, hermanos, primero, ¿por qué morimos? ¿Cuál es la causa? Por el pecado. Por eso es que todos los seres humanos, todos, sin excepción alguna, vamos a morir. Aquí nadie va a quedar para siempre, nadie. Salmo 90 que leía mi hermano Carlos, ¿qué dice? Señor, 91, tú nos has sido refugio de generación en generación. Yo me acuerdo cuando estaba niño, ahí en mi barrio, ahí vivían mi abuela con sus hermanos, mis tíos, abuelos, estaban mis padres con sus hermanos y estábamos nosotros, mis hermanos y yo. Fui creciendo, fui aumentando en años y se murió la tía tal y el tío tal y la tía tal y el tío tal. Se murió mi abuela y se murió toda esa generación. Luego empezó a morirse la generación de mis padres. Mi padre tenía muchos hermanos, ya solo hay 3, que dicho sea de paso, muy longevos. Tengo una tía que tiene 96 años y ahí anda viajando todavía. Mi papá tiene 91 años y tiene mejor salud que yo. Mi otra tía creo que anda por ahí de los 88 años, 89 tal vez. Pero todos los demás ya partieron. Mi mamá, solo ella. Y después sigo yo. Que dicho sea de paso, ya uno de mis hermanos ya nos está esperando en la patria celestial. Es importante que entendamos, hermanos, que la muerte es parte de la existencia del ser humano. Ahora,
Esto nos lleva al segundo punto. Primer punto, para entender ese versículo en en Éxodo 15:26, yo soy Jehová tu sanador. Primero, la causa del pecado, la causa de la enfermedad y la muerte. ¿Por qué enfermamos y morimos? Solo hay una causa, el pecado del ser humano que está en su corazón. Y a causa del pecado, Dios le prohibió al hombre vivir para siempre en esta tierra, con este cuerpo. Segundo, Dios no permite que el hombre viva en esta tierra para siempre. Dios no permite eso. Hermano, te voy a decir una cosa. Dios no está interesado en sanar a todo el mundo. Por favor, entiende y escucha esto. No está interesado. ¿Te acuerdas lo que leímos en Génesis 23? Dice Dios, voy a acercar el árbol de la vida porque no quiero que el hombre coma de este árbol y viva para siempre. No quiero, dice Dios. Y Dios fue el que lo hizo. Dios lo hizo. Ahora, hermano, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Te imaginas tú nosotros con este cuerpo, con esta naturaleza, con tanta maldad, viviendo para siempre en esta tierra? ¿Qué caos sería? ¿Sabes lo que dice el Salmo 90? El Salmo 90 dice, los años del hombre son 70 años y los más robustos llegan a los 80, con todo, 80, 90 o 100 años. Su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Dice que aún esos años son molestia y trabajo. Molestia y trabajo. ¿Te imaginas vivir toda una vida aquí sin morir? ¿Te imaginas qué caos fuera eso, mi hermano? Gente que se está enfermando y con un cáncer y no puede morir porque no se muere. Gente que está ahí luchando y no puede morir porque Dios, más bien, la muerte es parte de la gracia de Dios. Y debemos entenderlo así, hermano. De sacarnos de esta tierra donde hay tanta pudrición, maldad, contaminación, enfermedad. La muerte más bien es parte de la gracia de Dios. Dios no permite que el hombre viva en esta tierra para siempre. Mire conmigo, por favor, el libro de Isaías, capítulo 40. Vamos a ir a Isaías, capítulo 40. Mire conmigo, por favor. Dice así la palabra de Dios. Voy a leer el versículo 6. Isaías, capítulo 40, verso 6. Voz que decía, da voces, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Y mire, este es de Dios para nosotros. Dice que toda carne es hierba. ¿Sabe cómo se llama esto, hermano? Metáfora. Toda carne es hierba. Esa es una metáfora. Es una comparación que no usa la palabra como. Toda carne es el hombre. Todo hombre es hierba. ¿Qué es hierba, hermano? Es esos arbustos que nacen por un poquito de tiempo. Y luego, ¿qué dice? Mira lo que dice la escritura aquí. Y toda, no un poquito, toda la gloria del hombre como flor del campo. Ahora pone un símil. El símil es una comparación con la palabra como. Entonces aquí hay dos figuras de lenguaje. Uno es una metáfora y la otra es un símil. Primero dice, fíjate bien, toda carne, todo el hombre es como hierba, o es hierba, una comparación directa. Esos arbustitos chiquitos que nacen ahí y que duran poco tiempo, pero luego dice, pero la gloria del hombre es como la flor del campo. O sea, esas florecitas que nacen en la hierba, que son muy bonitas a veces. Yo he visto unas enredadas de esas que nacen ahí, que son como campanitas moraditas y amarillitas, y ahí están en el campo. Lindas, pero eso es hierba. Nadie lo siembra, él solo nace. Unas enredaderas que andan ahí. Ahora mire cómo dice, versículo número 7.
la hierba se seca. ¿Qué quiere decir? Muere. ¿Y qué es la hierba? Somos nosotros, los seres humanos. Mire cómo dice, y la flor se marchita. ¿Qué es la flor? La gloria del hombre. Se lo voy a poner en otras palabras. Son los títulos que tenemos en esta tierra, el dinero, la casa, el poder y cualquier cosa que un hombre alcance. Por ejemplo, yo le hago una pregunta. ¿Se acuerda usted de Nabucodonosor, que lo menciona mucho la Biblia? Ahí en Daniel. Fue un hombre que tuvo una gloria extraordinaria. En su momento, ¿quién no hablaba de Nabucodonosor? Era el gran Dios, el gran emperador, el hombre poderoso, el hombre que decidía, el hombre que hacía todo, cuya palabra era obedecida por todo mundo. Murió y su gloria quedó olvidada. Ahora, ¿quién habla de Nabucodonosor? Nosotros en la iglesia hablamos de él porque está en la Biblia y porque hay muchas historias del pueblo de Dios alrededor de su persona, pero aparte de nosotros nadie se acuerda de Nabucodonosor porque su gloria se marchitó. Su gloria se perdió. ¿Quién habla de Rockefeller? Rockefeller fue un tipo archimillonario. Esa era la flor de él, sus millones, sus empresas. Se murió. ¿Quién habla ahora de Rockefeller? ¿Quién habla de él? ¿Quién lo recuerda? Porque la flor se marchita. La gloria del hombre no dura para siempre. No importa qué tan grande fue, qué tan poderoso, qué tan inteligente, qué tan sabio, nada. Una vez que se murió, se olvida. Y ahora mire cómo dice la escritura aquí. Versículo número 7. Estoy leyendo Isaías 47. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló sobre ella. ¿Qué es el viento de Dios? Es la muerte. Vino sobre el hombre, no importa quién sea. Porque Dios no está interesado en que el hombre viva para siempre en esta tierra y da su soplo y el hombre se termina su vida aquí en la tierra. Y mire cómo termina diciendo, ciertamente, como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, muere el pueblo, se mueren las personas y marchítase la flor. ¿Qué es la flor? Es la gloria del hombre. Sus títulos, sus diplomas, su poder, su conocimiento, toda su influencia se terminó, se murió y se terminó. Como dice el dicho, muerto el rey, vive el rey. Así es la vida del ser humano. Porque Dios, hermano, presta atención, no permite que el hombre viva para siempre en esta tierra. Miremos 2 versículos más, por favor. Mira conmigo Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17, por favor. Dice la palabra del Señor así. Hechos 17, 26. Pablo está en Atenas, en el Areópago, predicando. Y dice esto, Hechos 17, 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Dios, Él creó todo esto. ¿Y qué dice? Para que habiten sobre la faz de la tierra, para que el hombre viva aquí. Pero ¿qué dice luego? Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Te das cuenta lo que dice aquí, mi hermano? Dios nos puso en la tierra, pero ha puesto límites. Y nadie va a salirse de esos límites de Dios. Porque Dios no está interesado en que el hombre viva para siempre aquí en esta tierra. Y la muerte es parte de la gracia de Dios para el hombre. Y por último, hermanos, Hebreos 9:27. ¿Te acuerdas lo que dice? Uno de los pasajes más conocidos. De la manera que está establecido para el hombre que muera una vez. ¿Qué dice? Está establecido. Ahora, una cosa es importante que entendamos. La muerte no termina con la vida del ser humano. La muerte no va a terminar con tu vida, mi hermano, ni con mi vida. La muerte nos abre la puerta hacia la eternidad, porque tú y yo somos eternos, pero no vamos a vivir eternamente en esta tierra. ¿Y qué dice? De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué dice? El juicio. Hay un juicio.
Y hay dos lugares ahí en la eternidad donde tú vas a vivir. Uno de estos dos. O en el cielo con Dios o en el infierno con Satanás. No hay otro. Solo hay dos lugares. Número uno, la causa del pecado. ¿Cuál es la causa de la enfermedad y la muerte? ¿Cuál es? Es el pecado. Segundo, Dios no permite que el hombre viva en esta tierra para siempre. Tercero, todas las personas, hermano, a través de la Biblia, todas las personas que fueron sanadas de cualquier enfermedad o aún que resucitaron de entre los muertos, volvieron a morir. Todos. Mire conmigo, Segundo Reyes 20. Voy a poner un ejemplo aquí, claro, directo. Busca Segundo Reyes, capítulo 20, habla del rey Ezequías. Uno de los 9 reyes muy buenos que hubo en Israel. Solo hubo 9 reyes buenos de 20 que fueron. Pero Ezequías dice que enfermó. Y llegó el profeta Isaías y le dijo, dice Dios que arregle tu casa porque vas a morir. Y el gran rey dice, ¿cómo es que yo voy a morir? Si yo soy el rey. He sido recto, mi corazón ha sido recto con Dios. Y era cierto todo eso. Y entonces mire lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 20, versículo número 12. Bueno, voy a leer el verso 1. Dice, Segundo Reyes 21. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Palabra que no nos gusta a nosotros. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós. Es el mismo profeta Isaías que escribe el libro. Y esta historia la cuenta también el profeta Isaías. Y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Ezequiel se vuelve para la pared y comienza a llorar y a patalear. Señor, mira aquí que... Y entonces viene Dios y le dice al profeta Isaías, Isaías, he escuchado la oración de Ezequías. Ve y dile que le voy a dar 15 años más de vida. Y lo sanó. Y parece que, según lo que dicen los estudiosos de la Biblia, lo que tenía era un cáncer de estómago. Y entonces le dijo el profeta que te ponga una torta de higos ahí en esa llaga que tenés y te vas a sanar. Mire, una torta de higos, ¿qué puede tener de medicina eso? Pero, ¿qué pasó, hermanos? Se la pusieron y se sanó. 15 años. Pero ¿cómo termina el capítulo 20? Mire, 20:20 dice, los demás hechos de Ezequías y todo su poderío, la flor de la hierba, y cómo hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad, no están escritas en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, versículo número 21, y durmió Ezequías con sus padres. ¿Sabe lo que significa eso? Y se murió. Dios lo sanó 15 años atrás. 15 años después le dijo, bueno, Ezequías, ven para acá. Hermano querido, nadie va a vivir aquí para siempre. Jesucristo sanó leprosos. ¿Y sabe qué pasó? Posteriormente murieron o de lepra o de otra enfermedad. ¿Se acuerdan de Lázaro? En el libro de Juan 11, 4 días muerto en la tumba y Cristo lo resucita con su poder. Lo saca de la tumba y allá anduvo con Jesús y allá anduvo en Jerusalén, en Betania, porque ahí vivía Lázaro. ¿Y dónde está Lázaro ahora? Se murió. Se murió. Cuando yo iba a la iglesia Dios es Amor, ahí en Ciguatepeque, hace unos 20 y pico de años atrás, conocí a un gran hermano que nos hicimos grandes amigos, el hermano Guillermo, y los que están ahí de Ciguatepeque pueden recordar y saben de quién estoy hablando. Siervo de Dios, era diácono de la iglesia, trabajamos juntos, pero me contaron su historia. Guillermo tenía un cáncer de estómago. Lo llevaron de todos los médicos y aquí en Honduras, les estoy hablando de hace muchos años, les dijeron ya no podemos hacer nada. Nada, nada. Si ustedes quieren pueden llevarlo a Estados Unidos, allá hay otras técnicas, hay mejores avances. Su familia lo sacó y lo llevó a Houston, allá lo tuvieron. Le hicieron exámenes, dijeron los doctores, lo vamos a operar, lo operaron. Cuando sale el doctor les dice, señores, lo abrimos, lo cerramos, llévenselo
tal vez le dure un mes, tal vez. Lo trajeron de nuevo allá a Ciguatepeque. ¿Sabe qué pasó, hermano? Dios lo sanó. 20 años creo que vivió Guillermo, que fue cuando yo lo conocí. Y él me contó su experiencia. Médicos, grandes científicos allá en Estados Unidos le dijeron, no hay esperanza, no hay esperanza. Un mes de vida está invadido, no tiene nada sano, ya todo contaminado con cáncer. Y Dios lo sanó con cartílago de tiburón y con uña de gato y con no sé qué. Pero un día llegó y le dijo a su hijo, un buen amigo, mi hermano Ted, fíjate que oriné sangre. En ese momento lo llevaron al hospital y Dios dijo, ya estuvo, ahora viene conmigo. Y ahora está Guillermo con el Señor. Toda la gente que se sana de cualquier enfermedad, más adelante tendrá que morir. Todas las personas que fueron sanadas o que resucitaron en el pasado, se murieron de nuevo. Ahora, quiero terminar, hermanos, con el punto número 4. ¿Cuál es la respuesta de Dios para el problema de la enfermedad y de la muerte? Yo quiero que vaya conmigo, por favor, porque si nosotros no tenemos una respuesta, y si Dios nos da una respuesta, como decía Jean-Paul Sartre, Sartre era un filósofo francés. Sartre escribió un libro, era un filósofo ateo de la trascendencia, existencialista. Se llamaba, o se llama ese libro, La náusea. ¿Y sabe lo que el punto de Sartre en ese libro, sabe cuál es, hermano? Gran filósofo, dicen que era Sartre. Todo en esta tierra, en esta vida, da náusea. Es un asco. La idea es, ¿y para qué vivimos entonces? Y como él era ateo, Sartre era ateo, al final se quitó la vida. Porque no encontró salida. Porque sin Cristo y sin Dios no hay salida. Hermano, por amor de Dios, entendamos en esta tierra, hombres y mujeres, chicos y grandes, pobres y ricos, gordos y flacos, blancos y negros, todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Hoy o mañana o pasado mañana. Pero para eso, para no perder la esperanza, para no vivir frustrados, atemorizados, Dios tiene una salida. ¿Y sabe cómo se llama? Se llama Jesús. Se llama Cristo. Cuando estamos enfrentados a una pandemia como esta, tan angustiosa, que nos da tanto temor, tanta preocupación, tanta incertidumbre, ¿a dónde nos vamos a agarrar? ¿De qué nos vamos a sostener? Me dice un amigo mío fue allí a una clínica con COVID y le dijo, ¿cuánto quieren que ponga aquí? Y le dijeron los médicos, no se trata de poner, no lo podemos atender, no hay espacio. Esta cuestión no es de tener dinero, no es de tener poder, no es de tener esto o lo otro, hermano. Solo hay una salida para todo esto. Se llama Cristo. Y quiero decirte una cosa, hermano. Sin Cristo la vida no tiene sentido. Como decía Sartre, es un asco. Vivir aquí en círculos, yendo en la mañana al trabajo, viniendo en la tarde, durmiéndose en la noche, despertándose en la mañana, yendo a trabajar, viniendo de regreso. Un círculo vicioso que nos agota, nos envejece y al final nos vamos a morir. Pero si no fuera por Cristo, la vida no tendría sentido. Yo quiero que mires conmigo rápidamente el libro de Eclesiastés. Busca conmigo el libro de Eclesiastés. Voy a tratar de ser conciso en lo que quiero que miremos aquí en el libro de Eclesiastés. Me gustaría que lo leyeras todo. Una vez, una señora se me acercó y me dice, pastor, leí el libro de Eclesiastés y terminé frustrada. Le digo, pero ¿por qué termina frustrada? Si el libro más bien da una esperanza. Y me dice, no, me dice, mire,
y empezó a decirme esto. Miren conmigo, Eclesiastés 1:2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Y sabe quién escribió esto? Salomón. El hombre más sabio que ha vivido en la tierra, el hombre más rico que vivió en la tierra. Nadie ha tenido tanto dinero, ni Bill Gates, ni nadie como Salomón. El hombre que disfrutó más de la vida, que comió mejor, que durmió con las mujeres que quiso, que hizo todo lo que quiso. ¿Sabe lo que dice al final de su vida, hermano? Todo es vanidad. Todo es vanidad. Mire conmigo el versículo 4. Generación va, generación viene. Las generaciones pasan. No se detiene. Capítulo 2, dice así el versículo 16. Porque ni el sabio ni del necio habrá memoria para siempre. ¿Por qué? Porque no somos eternos. Porque no vamos a morir. Versículo número 16, 2:16 dice, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Todos morimos. Todos. Yo quiero que, me gustaría ir despacio y ver todo lo que dice aquí, pero no tenemos el tiempo. Mire el 8:8 conmigo. Subráyelo. Mire cómo dice aquí. Qué tremendo esto, hermano. Me gusta lo que dice aquí. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Ningún ser humano tiene poder para retener su espíritu en él para siempre. Versículo 8. Ni potestad sobre el día de la muerte. O sea, si yo me voy a morir hoy, yo me voy a morir hoy, hermano. Y no tengo poder para detener mi muerte este día. Y mire cómo dice aquí. Y no valen armas de guerra, ni la impiedad librará al que la posee. ¿Qué dice la Escritura? Contra la muerte no hay armas que valgan. No hay medicina, no hay tratamiento, no hay nada. Entonces, por eso les decía yo, si nosotros vemos esta cuestión, nos frustramos. Pero ¿cómo termina este libro? Yo quiero que vaya conmigo al final. Del capítulo 12, verso 8, mírenlo. Capítulo 1, verso 2, Salomón nos pone una tesis. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Capítulo 12, versículo 8, pone una conclusión. Empieza a examinar la vida en sus diferentes aspectos e incluso en el capítulo 3 aborda lo del tiempo y de la vida. Todo tiene su tiempo, dice. Eclesiastés 3:1, tiempo de nacer, tiempo de morir. Hay tiempo para todo. Entonces, después de que analiza la vida en todos sus aspectos, llega a decir, probé mi tesis. ¿Cuál es la tesis? 1:2, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Conclusión, 12:8, vanidad de vanidades, dijo el predicador. ¿Qué dijo? Todo es vanidad. Ahora, mira, si Salomón termina su libro en ese punto, hermano, nos deja lo más frustrados y decepcionados y abandonados como no tienes una idea. Pero no lo termina ahí. Viene el epílogo. 12:13. Mire conmigo, por favor. El fin de todo el discurso oído es este. Ahora dice Salomón, hay algo que está fuera de esa vanidad. Y este es el propósito. ¿Qué dice el versículo 13? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto, temer a Dios y guardar sus mandamientos, es el todo del hombre. ¿Sabe lo que significa el todo del hombre? Es la esencia de la vida del ser humano. Esto sí nos da ánimo, hermanos. Saber que mi vida la estoy viviendo aquí, no por vivirla, sino para la gloria de Dios, porque un día voy a estar con Él en la eternidad. No importa lo que yo tenga que pasar aquí. No importa. Vaya al libro de Isaías, capítulo 53, por favor. Mire conmigo. Isaías, capítulo 53. Este pasaje
el profeta lo escribió 700 años antes de que Cristo naciera. Años antes de que Cristo naciera, ya Dios había dicho, bueno, Eclesiastés más o menos unos 900 y algo, 950 años, probablemente. Eclesiastés, Isaías, 700 años antes de Cristo. Ya Dios dice, hay una esperanza para ustedes. Ustedes que van a morir, ustedes que van a enfermar, ustedes que van a salir de este mundo. Yo soy su única esperanza. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Leo Isaías 53:1. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Está hablando del Mesías, del Cristo. Y no está hablando de su vida física. Está hablando de cómo lo dejaron cuando lo agarraron y lo azotaron y lo desfiguraron a golpes. Y dice, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él, el Mesías, nuestras enfermedades. Mírenlo, por favor. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por herido, por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, el Mesías, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descargamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en el Mesías, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Cristo es la esperanza. La respuesta de Dios para nosotros, para la enfermedad y para la muerte, es Cristo. No hay más. Y por eso, Jehová dijo allá en el libro de Éxodo 15:26, yo soy Jehová tu sanador. Toda sanidad es divina. Hermano, yo me enfermé la vez pasada, tuve problemas con cálculos en la vesícula, fui donde el médico, me dijo, pastor, usted está enfermo y tenemos que operarlo. Bueno, le dije, me someto a la operación. Y fuimos, me operaron, y aquí estoy todavía dando dolor de cabeza a los hermanos. Ahora, ¿quién lo hizo? Claro, el médico, un cirujano, ahí estaba mi hermana Ada poniéndome anestesia, me durmió. Y ¿cuál es el punto aquí, hermanos? Ellos fueron un instrumento de Dios para traer sanidad a mi cuerpo. Los médicos, las medicinas, los tratamientos, todo lo que nosotros podemos hacer, hay que hacerlo. Yo no digo que nos abandonemos. No. Procuremos orar por nuestros hermanos enfermos, apoyarlos, animarlos. Al final, Dios tiene la soberanía. Si Dios a mí mañana me da COVID y me libra del COVID y me saca bien y me sana, pasado mañana me voy a morir de otra cosa. Pero hay algo que yo debo de entender. Cristo es mi esperanza. Uno, mira bien, dice la palabra de Dios aquí. Mira conmigo Isaías capítulo 53. Versículo número 4. Ciertamente, ¿sabe lo que quiere decir esta palabra? Sin duda alguna. No tengan ni la menor mínimo duda en esto. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Cristo en la cruz llevó todas mis enfermedades. Entonces, ¿por qué no me sana siempre? Entonces, ¿por qué yo voy a morir? Porque aquí está hablando escatológicamente, hermano. Ya lo vamos a ver en un momento. Aquí está hablando escatológicamente. Está hablando del día en que entremos a la eternidad. Cuando el Señor que venció la enfermedad y la muerte, lo vamos a ver en 1 Corintios 15, nos levante victoriosos.
Y cuando el Señor nos resucite, cuando tu esposito resucite, cuando tu esposita resucite, cuando tus hijos, cuando tus padres resuciten, no habrá cáncer, no habrá diabetes, no habrá presión alta, no habrá COVID, no habrá nada. Porque ya Cristo llevó también nuestras enfermedades en la cruz. Pero este pasaje, hermano, no se cumple hoy. Hoy todos vamos a morir. Este se cumple escatológicamente. Cuando Cristo venga por segunda vez y nos levante de la tumba con cuerpos glorificados para no enfermarse y no morir nunca jamás. Por eso Cristo es nuestra esperanza. ¿Qué dice? Él llevó nuestras enfermedades, pero también pagó por nuestros pecados en la cruz. Mira cómo dice, versículo número 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre el Señor Jesucristo. Y Él es nuestro sanador. Allá en el cielo, allá en la nueva Jerusalén, en la tierra nueva y en el cielo nuevo, allá no habrá ni cojos, ni ciegos, ni sordos, ni mudos, ni leprosos, ni gente con cáncer, ni gente con hipertensión, ni gente con azúcar, ni gente con nada. Porque eso ya Cristo lo pagó en la cruz, lo llevó en la cruz. No nos dejemos engañar con gente que anda prometiendo mentiras. Hermano, Cristo es la respuesta de Dios. Yo quiero que leamos algunos versículos en el Nuevo Testamento ahora, para que tú mires. Mira conmigo Mateo 8:14. Mira conmigo Mateo capítulo 8, versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Ahora, sabes que la fiebre no es una enfermedad en sí misma. La fiebre, hermano, es un signo de otra enfermedad. No sabemos qué infección tenía esta señora. Estomacal, de los riñones, no sé, pero tenía alguna otra enfermedad. Y dice versículo 15, y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Cristo quitó la infección que había y la fiebre se fue y la sanó. Y ella se levantó y servía al Señor. Versículo número 16, y cuando llegó la noche, trajeron a él a muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios, y escucha esto, y sanó a todos los enfermos, los que estaban ahí, por supuesto, no a todos los enfermos del mundo. Versículo 17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías 53, que acabamos de leer, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Cristo comenzó a hacer esta obra cuando estuvo en la tierra, pero va a ser perfecta cuando venga por segunda vez a la tierra y nos libre de toda enfermedad. Mire conmigo, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2. Dice así el versículo número 24. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó, hablando de Jesucristo el Mesías, quien llevó él mismo todos nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Entonces en la cruz, Cristo llevó mis pecados, murió por mí para salvarme. ¿Pero qué dice? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Ahora, si yo saco este versículo de todo el contexto de la Biblia, y si saco Isaías 53 de todo el contexto de la Biblia, y si saco Éxodo 15:26 de todo el contexto de la Biblia, y empiezo a querer aplicar solo eso a mi vida, entonces nunca me voy a querer morir. Y nadie se quiere morir, yo reconozco esto. Si hay algo que no nos gusta es la enfermedad y la muerte. Pero tenemos que morir. Y lo que está diciendo aquí es que Cristo, así como pagó por mis pecados, murió por mí en la cruz del Calvario, y ahora que yo le conozco, Él me ha liberado del pecado, del poder del pecado y de las consecuencias eternas del pecado, y ahora yo voy a poder vivir con Él en el cielo, también me ha liberado de la enfermedad y de la muerte. ¿Cuándo? Cuando ya esté con Él en la patria celestial, y cuando Él levante mi cuerpo de la tumba. Pero mientras estemos aquí, mis hermanos, todos vamos a estar todos los días, dice Pablo, expuestos a la muerte. Entonces, hermanos, miremos 1 Corintios 15.
Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15. Yo sé que esto a veces es un poco largo, hermano, pero es importante que dejemos bien claro estos conceptos. ¿Sabes por qué? Porque ahora se están ofreciendo muchas cosas que no. Incluso hay gente que te dice, ¿quieres que Dios te sane a tu hijo? Paga ahí para que Dios te sane. No anden creyendo esas mentiras del diablo. Miren lo que dice 1 Corintios. Cristo es la respuesta para el problema del pecado y de la enfermedad. Vamos a leer capítulo 3, 1 Corintios 15:3. Dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y apareció a Pedro y después a los demás. Cristo murió por nuestros pecados. Él fue sepultado, pero ¿qué dice? Al tercer día, Él resucitó. Mira lo que dice 15:35, por favor. 15:35. Bueno, voy a leer el 12 antes de ir al 35. Voy a leer 1 Corintios 15:12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Qué dice Pablo aquí? Cristo resucitó, y si Él resucitó, los muertos vamos a resucitar con cuerpos nuevos, glorificados. Verso 35 dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y mire cómo dice acá, necio, verso 36, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. ¿Qué dice? Ese cuerpo es el cuerpo enfermo, contaminado. Con este cuerpo que tenemos, se siembra a la tierra. Pero cuando se levante, dice, será un cuerpo glorificado. Un cuerpo diferente. Este mismo, pero con otra esencia. No habrá enfermedad y no habrá muerte. Entonces, mis hermanos, en resumen, la enfermedad y la muerte es parte integral de la vida de todos los seres humanos. Grandes siervos de Dios permanecieron enfermos y murieron. Pablo dice en 2 Corintios 12, tengo un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea, y algunos piensan que era una infección en los ojos que le dañaba todo su cuerpo. Y 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo llegó a Galacia y llegó terriblemente mal de los ojos, con una infección terrible. Eso lo puede leer en Gálatas 4. Pablo le dice a Timoteo, ahí en 1 Timoteo 5:23, bebe un poquito de vino, porque eso te ayuda a tus frecuentes enfermedades. Timoteo siempre vivió enfermo. Gayo, en tercera de Juan 2, Juan le dice, yo quiero que tú seas prosperado y que tengas salud. Probablemente Gayo estaba enfermo y muchos siervos de Dios. Hermanos queridos, la enfermedad es parte de nosotros. Y algún día nos vamos de este mundo, pero Cristo es tu esperanza. Conclusión, la enfermedad y la muerte es parte integral de la vida de todos los seres humanos. Segundo, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Salmo 138:8. Escríbelo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y si Él me quiere tener enfermo con algún propósito, me someto a su señorío. Él es el Adón. Él es el amo. Él es el Señor. Algunos están enfermos por pecados, por cualquier cosa, pero Dios es soberano y tiene un propósito en mi vida. Pablo, por ejemplo, en 2 Corintios 12 dice, ¿sabes cómo dice Pablo? Para que no me enaltezca, para que no me llene de orgullo, Dios me tiene enfermo. Dios nos tiene con propósitos acá. Tercero, Dios es el único sanador. Aquí puede ser de que alguien se enferme de COVID y Dios lo sane. Puede ser que a otro ya se lo llevó, pero al final solo Dios puede sanar. Y Él nos sana para la eternidad. Y Él venció la muerte. Y la muerte la venceremos cuando Él nos resucite y nos introduzca a la patria celestial. Cristo es nuestro mejor ejemplo.
Y digo, hermano, la suficiencia de la gracia de Dios. Nos duele ver a nuestros parientes enfermos y nosotros mismos nos sentimos tristes cuando nos enfermamos. A veces entramos en depresión, pero la suficiencia de la gracia de Dios. ¿Recuerdas? 2 Corintios 12, 8 y 9. Dice Pablo, 3 veces he rogado al Señor que me sane y me ha dicho, bástate mi gracia. La gracia de Dios está por encima de nuestras enfermedades, por encima de la muerte, por encima de todo, porque la gracia de Dios nos lleva al cielo. Hermano, lo importante no es vivir sano en esta tierra, lo importante es vivir con Cristo en el corazón. Lo importante, hermano, es Cristo en tu vida. Sométete al señorío de Cristo. Y termino con lo que dice Romanos 8. Por favor, terminemos leyendo este versículo. Yo sé que estamos preocupados por nuestra familia. Estamos preocupados porque nos puede pegar el coronavirus, nos podemos contaminar. Estamos preocupados. Pero quiero decirte una cosa. Aquí está mi vida en las manos de Dios. Si a mí me da coronavirus, Dios me puede sanar. Si no me da coronavirus, pues también. Pero un día, de algo, yo voy a partir. Y la gracia de Dios es suficiente para soportar enfermedades y para soportar aún la muerte. Como dijo el apóstol Pablo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aunque muramos, vamos seguros a la patria celestial. Romanos 8:31. Termino leyendo esto. Dice así, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a llevar a la patria celestial? Ya lo prometió. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Dios ya nos justificó. Ahí está en el versículo 33. Dios es el que justifica. Él ya nos perdonó. 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. ¿Qué quiere decir? Ya Él fue condenado por mí. Él pagó por mis pecados. Y que además, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que intercede por nosotros. Ahí me está mi Cristo esperando. Ahí me está esperando con los brazos abiertos. Y yo anhelo estar con mi Señor. No hay cosa más linda, hermano, que queramos estar con Cristo. Rendirnos a sus pies y besar sus pies y las cicatrices de sus heridas por nosotros. Será un día esplendoroso. Será un día maravilloso. Por eso la Biblia dice, partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Versículo número 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. No dice vencedores, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, conclusión, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni los potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jehová es nuestro sanador. Y si no nos sana ahorita aquí, un día nos sanará en la eternidad. Dice la Biblia que allá en el nuevo cielo y en la nueva tierra no habrá ni dolor, ni enfermedad, ni llanto. Porque Dios enjugará toda lágrima de los ojos de los que vayamos a la patria celestial. La gracia de Dios es suficiente, mi hermano. Y esa es la única esperanza que tenemos. Él es nuestro sanador. Él es nuestro salvador. Y estamos seguros en sus manos. Confiemos en el Señor. Si un pariente nuestro, muy querido, tiene enfermedad de coronavirus, oremos. Démosle toda la asistencia y la ayuda que necesita, pero pongámoslo en las manos de Dios. Si Dios lo sana, gloria a Dios. Y si no, también lo va a sanar en la eternidad.
Vamos a terminar con oración. Padre, gracias porque tú eres nuestro sanador. Padre, nada nos puede separar de tu amor, ni la enfermedad, ni la muerte, ni nada. Porque tú pusiste nuestros pecados y nuestras enfermedades con Cristo en la cruz y Él los llevó. Y ahora, Señor, aunque tengamos que pasar en esta tierra por cualquier enfermedad, hoy coronavirus o mañana cualquier otra, tenemos la suficiencia de tu gracia. Tu gracia es suficiente porque nos ha preparado para vivir en esta tierra con seguridad, con confianza, con gozo, con esperanza, con alegría, pero también nos ha preparado para vivir contigo en la eternidad, porque nos has justificado, nos has perdonado, nos has lavado y nos has regalado la vida eterna. Y solo esta gracia nos ayuda a vivir bien. Gracias por esta mañana. Padre, glorifícate en todos nosotros. Ponemos a nuestros queridos hermanos en tus manos. Quita preocupación y angustia y que podamos poner nuestro rostro en el cielo y con esperanza clamarte y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias. Que Dios los bendiga y que la paz de Cristo esté en sus corazones.